Luis Rampal, bienvenido a Open Mind. Gracias por abrir un huequecito en tu agenda, que sabemos que es compleja, para compartir unos minutos con nosotros. Eres experto en yoga, eres meditador, eres terapeuta musical a través del gong y, lo más importante, un pionero en estas disciplinas en España. Hemos crecido en España siempre con un lenguaje muy científico experimental, y esto es otra cosa. Cuéntanos qué es. Bueno, lo primero, dar las gracias a Iván y a Open Mind por esta iniciativa, dar las gracias de corazón por invitarme a compartir este espacio. Me siento muy afortunado de estar aquí, de poder contar un poco mi historia, mi mensaje, mi visión. Y básicamente lo que yo he ido aprendiendo en estos últimos años de mi vida es que hay una gran separación de la ciencia y de la espiritualidad. Es decir, desde que Newton empieza a formular y se desarrolla el conocimiento científico, se separa lo que es la visión holística del ser humano y se divide. Por un lado, todo lo que es visible se queda en el lado de la ciencia, y todo lo que es invisible, donde podríamos poner la espiritualidad, se queda en el lado de la religión. Y aquí se produce una división entre ciencia y espiritualidad que divide al ser humano. Entonces hay una tendencia en estos últimos 300 años de que todo aquello que no se puede demostrar no existe. Y realmente todos tenemos experiencias espirituales en el día a día, ¿no? Experiencias de conexión, experiencias de que el ser humano es algo más que este cuerpo físico. Y hay un vehículo que es el sonido. El sonido es energía. Las ondas mecánicas son energía, es vibración. En el universo todo es vibración. Y lo que hace el sonido, en realidad lo que yo he experimentado, lo que he descubierto, es que el sonido es información. El sonido es energía que nos trae una determinada información. Y esta información nos ayuda o bien a relajarnos, o bien a liberarnos del miedo, del estrés, de la ansiedad, o a conectarnos con esa parte que todos sabemos que está, que es mucho más grande que nosotros, que es la parte que yo digo que es infinita, ¿no? Con esa parte infinita, esa parte que va más allá del cuerpo físico, esa parte que va más allá de lo que es finito, de mi identidad egoica, ¿no? Y que todos sentimos que está dentro, ¿no? Pero que tenemos esta desconexión, y el sonido es como un vehículo de conexión entre la parte finita y nuestra parte infinita. Hasta ahora estábamos un poco acostumbrados a que uno tenía una patología, sí, y para cada patología hay lógicamente un protocolo, un procedimiento. ¿Ocurre igual con este tipo de disciplinas? ¿Cada patología necesita de unas herramientas, o la herramienta se utiliza igual independientemente de la patología que tengas? No, digamos que lo primero, la medicina moderna es es un patrimonio, tiene un gran valor, y para mí es como uno de los grandes avances de la humanidad, cómo hemos avanzado en la medicina. Pero siento que la medicina hace un enfoque muy físico sobre el cuerpo humano, sobre lo que es el ser humano, está muy enfocada en el cuerpo físico. Y hay otra parte más holística que también podemos trabajar de manera siempre complementaria. Esto es súper importante, es decir, la terapia de sonido o cualquier terapia que se denomina alternativa no es una sustitución, es siempre algo que puede complementar y que puede trabajar sobre esa parte holística, sobre esa parte invisible. Entonces, para mí, ¿qué es importante? Que tengamos esta visión de que el ser humano es como una matriushka compuesta de distintas muñecas o distintas capas, ¿no? Y cuando estuve en Moscú me regalaron una matriushka, y entonces yo empecé a abrirla y dije, wow, qué bonita, ¿no? Y al verla más grande dije, ¿la grande representa el cuerpo físico? Y me dijeron que no, que el cuerpo físico es la parte pequeñita, ¿vale? Que la matriushka representa al ser humano, pero la parte que se ve es la que está oculta dentro de la matriushka y es la que está abajo. Y yo creo que con esto pasa igual. Entonces, digamos que la vida es armonía.
la vida es equilibrio. Y cuando no sabemos gestionar una situación en nuestra vida, que puede ser a lo mejor un conflicto emocional, o no pensamos adecuadamente, o no cuidamos nuestro cuerpo físico, se produce un desequilibrio, ¿vale? Entonces, el sonido, la terapia de sonido trabaja sobre 3 pilares. La resonancia, que nosotros hablamos de resonancia holística, el principio de arrastre y el poder de la intención. ¿Esto qué quiere decir? Que una frecuencia puede armonizar a otra frecuencia que esté débil, la puede arrastrar hacia el equilibrio. Y en realidad, por mi experiencia y el trabajo que llevo haciendo, como yo he observado, entiendo que es la enfermedad no es nada más que un desequilibrio de nuestra energía. Y volvemos a equilibrarla con química, es decir, por ejemplo, toda la medicina, los fármacos, químicamente equilibran el cuerpo, pero no están trabajando sobre la parte holística que ha producido ese desequilibrio, que puede ser una emoción, que puede ser un pensamiento, que puede ser algo que no sabemos gestionar. Y a través del sonido lo que conseguimos es impactar en esa parte holística y recuperar el equilibrio. Perfecto. Es decir, alguien que vive en una plaza con mucho ruido, es evidente que tiene mayor capacidad de enfermar. Exacto. Que otra persona que esté en un ambiente más relajado, claro. Más interior. Claro, porque imagínate la contaminación acústica, no se habla de la contaminación acústica, pero la contaminación acústica es un factor de estrés. Entonces es súper importante que en nuestro día a día seamos capaces de crear espacios de silencio, espacios de conexión, pero en una ciudad es muy difícil conectarte, porque la ciudad te desconecta de la naturaleza. Te rompe, sí. Es decir, no pisamos suelo, no pisas tierra, no pisas arena, estás pisando asfalto meses y meses. Si no vas al campo, no tienes esta opción de conectarte. ¿Y por qué es tan sanador ir al campo? Por los sonidos de la naturaleza. Son sonidos que nos conectan, son sonidos que nos equilibran, son sonidos que nos traen armonía. Entonces este trabajo es súper importante de encontrar el balance entre la vida urbana y mi vida en la naturaleza, porque al final el ser humano pertenece a la naturaleza, ¿no? Y esta parte de contaminación acústica genera mucho estrés, genera ansiedad, genera insomnio. Si a esto además le sumamos pues que tenemos un exceso de información a través de las redes sociales, que consumimos muchísima información y hasta el punto de llegar a ser adictos a las redes sociales. Y si a esta adicción le sumamos el azúcar, que somos adictos al azúcar, vivimos en una sociedad adicta al azúcar, y le sumamos vida sedentaria, pues es muy difícil realmente alcanzar un equilibrio o una armonía, ¿no? A la hora de acometer este tipo de terapias, ¿es recomendable hacerlo en grupo o individualmente? Pues funcionan las dos formas, es decir, es muy bonito venir a un baño de gong donde se forma un grupo de 20 o 30 personas y se produce, pues no voy a decir una sanación, voy a decir que se produce un equilibrio. ¿Y esto cómo funciona? Es súper curioso. Lo más importante es que la persona que toca esté en equilibrio, esté en armonía, porque esa, por decirlo así, va a ser la nota fundamental, la frecuencia que domina. A partir de aquí empezamos a generar sonidos con el gong, que tiene una gran capacidad de crear armónicos, ¿vale? ¿Y qué hace? Que imagínate que hay 20 personas tumbadas y de pronto una se armoniza. Entonces empieza a resonar y la energía de esta persona va contagiando al grupo, de tal manera que el grupo, después de 45 minutos, está en completa paz y en completa armonía. Entonces una experiencia en grupo es muy bonita. Y dentro del grupo cada uno tiene su viaje, su experiencia, según lo que necesite en ese momento. Puede ser que necesite equilibrio emocional, puede ser que necesite equilibrio mental, puede ser que necesite relajación profunda, lo que sea, cada uno lo va a tener. Y luego en las sesiones individuales, pues estamos trabajando uno a uno, donde adaptamos el set de gongs y las frecuencias que se van a utilizar para el objetivo que tenga esta persona. Más que el objetivo, en la intención, que es el tercer pilar más importante. Si no hay intención de recuperar armonía, si no hay intención de recuperar el equilibrio, si no hay intención de conectarte, nada funciona. A la hora un poco de
tomar la decisión de qué disciplina debo poner al servicio de mi problema. ¿Cuáles son las diferencias entre la meditación, el yoga y la musicoterapia? Vale, pues fantástica pregunta. Mira, somos 7.800 millones de seres humanos, pues estos son 7.800 millones de formas distintas de ver la vida. Y mi experiencia personal es que no hay una varita mágica que dice este es el método y esto es para todo el mundo. No, cada uno tiene que encontrar su forma, con qué resuena más. Por ejemplo, hay meditaciones tipo yógicas o tipo zen, donde tienes que sentarte en postura fácil, son muy duras, sobre todo porque necesitas entrenamiento del cuerpo físico, luego necesitas calmar la mente, necesitas mucho tiempo. Entonces muchas personas yo creo que se frustran porque se sientan a meditar y no lo consiguen, porque no es fácil meditar. Pero puedes meditar fregando los platos, puedes meditar haciendo un mandala, puedes meditar caminando. Hay muchas formas de meditar, ¿vale? Entonces cada uno tiene que encontrar su forma de meditación. Y luego el yoga es súper importante, porque yoga viene de la palabra yugo, y yugo es unión. ¿Unión de qué? Pues unión de mi parte finita, de mi cuerpo físico, con mi parte infinita. Estamos uniendo lo finito que mencionaba antes con lo infinito a través del yoga. Y fíjate qué curioso que yoga y religión son sinónimos, porque religión es religar. ¿Y qué religa a la religión? Tu parte finita con Dios. ¿Vale? Lo que sucede es que el yoga utiliza unas herramientas y la religión otra. Y la gran diferencia es que el yoga abraza todo y la religión abraza solamente a un Dios y excluye lo demás. Pero cada uno tiene que encontrar con qué resuena y qué le ayuda. Es decir, no se trata de que decir el yoga es mejor que la religión, no, en absoluto. Son dos caminos y cada uno tiene que encontrar qué camino le ayuda más a tener una vida plena. ¿Qué le dirías a alguien que abiertamente se denomina agnóstico? Pues para mí es una de las personas más espirituales que hay. Porque el problema está en el concepto de Dios. Y volvemos otra vez a Newton, a esta separación, ¿vale? Cuando se separa la espiritualidad del ser humano y se divide entre ciencia y religión, el concepto de Dios que nos llega es un concepto distorsionado del origen del ser humano. Es decir, los seres humanos al principio éramos guardianes del planeta y nos relacionábamos con las energías, nos relacionábamos con el viento, nos relacionábamos con el fuego, nos relacionábamos con la tierra, con el agua, y éramos como guardianes del planeta. Y había una espiritualidad porque se convivía con la energía. O sea, la energía no estaba separada del ser humano y el ser humano estaba al servicio de cuidar la energía. En este momento que se separa, por una cuestión de poder, se cambia la imagen de Dios, se cambia la imagen de la energía y se nos vende la imagen de Dios como un señor gordito, con barba blanca, sentado en un sofá como este en las nubes, rodeado de querubines, viéndolo todo, juzgando, a ti te castigo, a ti te castigo, y eso no es Dios. Eso no es Dios. Y ese es el principal. Entonces, ¿qué es Dios? Pues mira, hay una frase en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice, y Dios creó al hombre, a mí me gusta cambiar la traducción y decir, y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, paramos aquí e invito a todos a que mediten en esta frase. ¿Qué quiere decir que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza? Pues que somos dioses. Es decir, Dios no está afuera, Dios está adentro. Este es como, wow, de lo más bonito que podemos descubrir. Que estamos siempre enfocados en buscar fuera, y más ahora con las redes sociales, ¿no? Que la adicción viene por este proceso de búsqueda. Porque la red social me da siempre buscar, seguir buscando, pero nunca me paro a disfrutar de los diamantes que a lo mejor estoy separando, buscando oro, y estoy encontrándome con diamantes, ¿no? Entonces, la clave es entender que no hay diferencia entre tú y yo. Que no hay diferencia entre mi gata y yo, que no hay diferencia entre un árbol y yo, que no hay diferencia entre el agua y yo. Porque a nivel químico, el 80% de los átomos son carbono, hidrógeno, nitrógeno
y oxígeno y los tenemos todos en común. Pero es que estos átomos que forman la vida aquí son los mismos que están en el polvo de las estrellas, que llevan viajando billones de años. Entonces, cuando entiendes esto y cuando entiendes la unidad, el concepto de unidad, de que no hay separación, es que si ahora yo me rasgo el cuerpo, lo que hay dentro, la energía que hay dentro es exactamente igual que la tuya, no hay diferencia. Si nos quitásemos el cuerpo, no hay diferencia, no hay diferencia. Virgen Rampal, imagínate por un momento que tuvieras ahora delante tuya un ser humano de 5 años, a otro ser humano de 25 y a otro ser humano de 75. Bien. ¿Qué consejo le darías a cada uno de ellos? Pues mira, al de 5 años que no se desconecte de la magia. Que realmente, y esto más que decirse al niño se lo diría a los padres. Es decir, lo más importante en la etapa de 0 a 7 de ser humano es el nido. Y lo más importante en este nido es que el niño, la niña esté en contacto con los padres. Y que el niño va a hacer siempre un esfuerzo por ser visible, porque le vean. Y que lo que quiere un niño de 0 a 7 años es estar con sus padres y ser visible para sus padres. Y cuando sucede esto en esta etapa, el niño crece con autoestima, crece con confianza en él y crece preparado para entrar más adelante en el mundo de los adultos a partir de los 14 años. Entonces lo que le diría, no al niño, le diría a los padres es: ve a tu hijo. Pasa tiempo con él. El niño no quiere estar con los abuelos, que sí, que también. El niño no quiere estar en la guardería, que sí, que también. El niño quiere estar con su madre. El niño quiere estar con su padre. El niño necesita ser visto, ser reconocido. El niño necesita sentir que es un tesoro que ha venido aquí y que es importante. Y esto va a marcar la autoconfianza del niño, y cuando llegue a la vida adulta va a ser una persona coherente, va a ser una persona con capacidad, va a ser una persona con autoestima, va a ser una persona con ganas de vivir una vida plena. ¿El joven? Mira, al joven le diría que no renuncie a sus sueños. Yo creo que esto es importantísimo, y más en este momento que estamos viviendo, que es un momento histórico. Es decir, esta etapa va a estar en los libros de historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos son ciclos, es como una onda de sonido, ¿no? Que es un ciclo, una inercia. Pues en la vida todos son ciclos. Entonces tenemos un ciclo económico, tenemos un ciclo climático, tenemos un ciclo de tecnología, tenemos un ciclo geopolítico de poder. ¿Y qué está pasando ahora? Que todos estos ciclos están confluyendo en un punto de tiempo. Es decir, normalmente podemos superar una crisis climática sin ningún problema. Podemos superar una crisis como la de Lehman Brothers sin ningún problema, entre comillas, ¿no? Con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Podemos superar un conflicto bélico en Afganistán, ¿no? Podemos superar una crisis energética. Pero ¿qué sucede? Que ahora, y una crisis tecnológica, porque hay un cambio de forma de vivir y de forma de trabajar a través del uso de la tecnología. ¿Pero qué está sucediendo? Que están confluyendo todos en el mismo punto. Entonces, para un chico, una chica de 14 años que están en este momento de crear sus ideales y de soñar por llevar a cabo estos ideales, está súper complicado. Entonces yo lo que les diría es: confía en ti. Confía en ti y no renuncies a tus sueños. No renuncies a tus ideales, no renuncies a tus sueños. Te toca una etapa muy difícil, pero eres parte del libro de historia. Entonces te necesitamos. ¿Y al abuelito? Al abuelito le diría que nunca es demasiado tarde para hacer lo que hemos venido a hacer. Bueno, Virgen Rampal, muchísimas gracias por habernos concedido unos minutos. Gracias. Ha sido un honor poderte tener aquí en Open Mind. Gracias. Y esperemos poder volver a compartir un ratito lo antes posible. Yo encantado. Gracias, Manuel. Gracias de todo corazón por este espacio tan amoroso que has abierto para que yo pueda compartir mi experiencia. Te agradezco de corazón, me he sentido súper cómodo. Gracias a Iván, gracias a Open Mind por este fantástico proyecto, y me siento muy orgulloso y muy honrado de poder aportar un pequeño granito de arena. Gracias. Muy agradecido. Gracias.